Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre espacios vectoriales. Entonces, nosotros definimos como un espacio vectorial a un conjunto V no vacío lleno de objetos que se llaman vectores, sobre el cual se definen dos operaciones, una operación llamada suma y una operación llamada multiplicación. Esa multiplicación se llama multiplicación por escalar. Realmente lo que nosotros estamos haciendo es, acá tenemos un conjunto de vectores y acá tenemos otro conjunto de escalares que normalmente son los números reales. Entonces acá están estos alfa, beta. Normalmente esos escalares los notamos con las letras griegas. La suma de vectores la definimos acá adentro. Nosotros podemos sumar vectores o su operación inversa, restar vectores. Y podemos multiplicarlos por escalares. Es decir, estos números pueden venir y multiplicar a estos de acá. Esas son como tal las operaciones que estamos definiendo. Este espacio vectorial cumple ciertas propiedades. Estas operaciones cumplen ciertas propiedades que son las que vamos a ver a continuación. Empecemos entonces con las propiedades que voy a tener para la suma. Entonces, para la suma lo primero que yo voy a tener es que si tengo dos vectores que pertenecen obviamente a ese conjunto V, que yo estoy diciendo que es el conjunto donde están los vectores, entonces X más Y pertenece a V. ¿Qué me quiere decir esta propiedad? Que si yo sumo dos vectores, el resultado de esa suma nuevamente es un vector. La segunda propiedad que tenemos es que para todo par de vectores x, y, cualquiera que esos dos sean, nosotros tenemos que la suma es conmutativa. ¿Qué quiere decir conmutativa? Que no importa el orden en el que yo esté sumando, me tiene que dar exactamente lo mismo. Además, nosotros también tenemos una propiedad asociativa que nos dice que para todo vector que nosotros tenemos acá, en este caso vamos a necesitar 3, para todo vector que nosotros tenemos en este espacio vectorial tenemos que se cumple la propiedad asociativa. Entonces yo puedo hacer esta suma y luego sumarlo con un tercero, o puedo asociarlo diferente y me daría exactamente igual. Puedo asociar en cualquier orden, no importa. Estas propiedades se van a parecer mucho a las propiedades que nosotros tenemos como tal de los números reales. Y sí, se pueden asociar perfectamente a ellas. Solo hay que tener un poco cuidado en no confundirnos y saber siempre que estamos hablando de un vector. Un vector que tiene un inicio y que tiene un fin. Otra de las propiedades que nosotros tenemos para la suma es que existe un vector denominado el vector 0. Ese vector es único. ¿Qué quiere decir que sea único? Solo existe este 0 dentro de este conjunto. Entonces, dentro de este conjunto de elementos solo existe uno, que es el 0. Tal que si nosotros sumamos ese vector a cualquier otro vector del espacio, el resultado es ese otro vector. Y eso se cumple
esto cumple la propiedad conmutativa que habíamos visto acá primero. O sea que lo puedo sumar a izquierda o a derecha. Y aún así, si yo sumo ese vector 0, que es único, a cualquier otro vector, me va a dar como resultado ese otro vector. Y además de eso, la otra propiedad que tenemos para la suma es que si existe un elemento X en V, también podemos garantizar la existencia de su inverso. Es decir, existe otro vector, para no confundirlos le vamos a llamar menos X, en V, tal que X más menos X es igual a 0. Esto también se puede hacer al contrario. Respeta la conmutatividad. Entonces, ¿qué decimos acá? Que para todo elemento que pertenezca al espacio vectorial existe su inverso aditivo. Eso es lo que me quiere decir esta propiedad. Por otro lado, también tenemos ciertas propiedades para la multiplicación por escalar que yo les mencionaba acá arribita. Entonces, ¿qué va a pasar con esa multiplicación por escalar? Vamos a continuar con el orden que teníamos acá, seguiríamos en la sexta propiedad del espacio vectorial. ¿Qué me dice esta sexta propiedad? Que para un número real cualquiera, entonces vamos a decir que alfa es un número que pertenece a los reales, es un número real. Entonces, al considerar un elemento del espacio vectorial, podemos multiplicarlos. Podemos hacer alfa por x. Y este resultado va a estar en el espacio vectorial. Voy a explicar entonces esta propiedad un poco mejor. Nosotros tenemos un vector y tenemos por acá un número alfa. En los anteriores videos vimos que cuando trabajábamos con vectores y lo multiplicábamos por un escalar, lo que iba a hacer este escalar con este vector era, dependiendo del escalar, alargarlo o volverlo más chiquito o cambiarlo de dirección, que eso dependía de este escalar, pero que básicamente eso era lo que iba a hacer este escalar sobre este vector al multiplicarlo. Por otro lado, tenemos que si alfa pertenece a los números reales y además yo tengo dos vectores de mi espacio vectorial y multiplico ese alfa por la suma de mis dos vectores, este alfa se distribuye, es decir, este alfa viene y multiplica acá hasta x y viene y multiplica acá hasta y, quedándome de la siguiente forma: alfa x más alfa y. Eso se cumple hacia los dos lados. O sea, lo podría multiplicar al contrario, ya aplicando las propiedades de la suma, la puedo aplicar al contrario también. Por otro lado, también tenemos que si al contrario de acá yo no tengo dos vectores, sino que tengo dos números escalares, es decir, dos números que pertenecen a los reales, y tengo un vector, entonces ese vector puede multiplicar a la suma de esos dos vectores. Entonces ustedes me preguntarán,
Bueno, ¿y este resultado o este resultado en dónde está? Cuando yo multiplico un vector por un número escalar, ese resultado siempre está dentro de los vectores. Entonces este resultado se me va a volver un vector, a pesar de que partimos de estos escalares, se van a volver vectores. La siguiente propiedad que tenemos es que si tenemos dos escalares que pertenecen a los reales y además de eso un vector en nuestro espacio vectorial, en nuestro conjunto de vectores, entonces podemos efectuar la multiplicación. Ojo, podemos efectuar la multiplicación de esos escalares. Y esa multiplicación, el resultado de esta, operarla con el vector. Igual esto también se puede asociar de otra manera. Tengan mucho cuidado que aquí en ningún momento estamos multiplicando vectores. Únicamente estamos multiplicando números por los vectores. Pero multiplicación entre vectores, no. Y la siguiente propiedad es que existe dentro de estos reales un número muy particular que es el 1. Y que lo que pasa con ese 1 es que a cualquier vector del espacio, al multiplicarlo, lo va a dejar igualito. Esto sucede a izquierda y a derecha. Esas son como tal las propiedades que debe cumplir un conjunto con dos operaciones para llamarse espacio vectorial. Por eso acá nosotros lo denotamos de esta manera. Entonces es un conjunto de elementos. En este caso que lo estamos llamando vectores. Con una operación entre vectores llamada suma. Y con además otra operación con escalares llamada multiplicación por escalar, que la vamos a denotar con ese puntico. Entonces, si este conjunto de elementos cumple todas estas propiedades que acabamos de enunciar, decimos que esto efectivamente es un espacio vectorial.